KC Costa Rica en 930 kHz amplitud modulada transmite TIRCR Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su sintonía en este día. Les bendecimos y les damos la bienvenida a este programa en el Monte de la Gracia. Aquí yo acompañada de nuevo con la pastora Yenori. Quiero que ella se presente y les salude. Muchas gracias, Inesita. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí pues es un honor, es una bendición de parte de Dios nuevamente estar acá con ustedes compartiendo una palabra que esperamos sea de bendición. Amén. Y bueno, dando muchas gracias a don Andy Torres, que él es, un emprendedor con ideas creativas, con nuevas cosas, y siempre ha estado dispuesto a ayudarnos y a brindarnos este lugar y este espacio, y por eso lo bendecimos a él. Y también siempre bendecimos a Jonathan, porque él siempre nos acomoda todas las cositas, nos ayuda con detalles, y también a él lo bendecimos en este día. Estamos llegando por la página web, por Facebook Live, por el canal de YouTube. Queremos decirles que en el canal de YouTube están todos los programas, ahí están siendo subidos en el Monte de la Gracia, nada más buscan y ahí están los programas, y por las aplicaciones también, ¿verdad? Vamos a comenzar el programa hablando con nuestro Padre Celestial, y yo quiero que usted ahí donde está, que por la fe se tome de la mano con nosotras, y que por la fe se sintonice con el Espíritu Santo, que por la fe se tome de la mano de Dios, porque ahí, así como Él está aquí con nosotras, también está ahí con cada uno de ustedes. Dios precioso y maravilloso, te damos gracias. Aquí estamos, Dios, poniéndonos de acuerdo contigo, poniéndonos de acuerdo, Señor, por todas estas personas que están ahí sintonizándonos por diferentes medios y creyendo, Dios, que tú estás oyendo, que tú estás escuchando y que tú amas a todas esas personas, Señor. Tú las amas con amor eterno y tú conoces el corazón de cada persona, Señor. Y en este día creemos que estas palabras que vamos a compartir, que este tiempo, Señor, en que podemos hablar contigo, Señor, conversar contigo, nos fortalecemos, Dios, en tu palabra. Y nos fortalecemos, Señor, en tu presencia, Dios, y lo que queremos siempre es que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, que tú recibas la gloria, Señor, y que nosotras podamos, Señor, llevar un granito de arena, Señor, en esta guerra espiritual que hay en este momento, Señor, en esta tierra. Y sabemos, Dios, que tú estás interesado en cada persona, Señor, en cada persona que esté en cualquier país del mundo. Tú estás interesado en ellos, Señor. Tú les amas, tú les llamas. Aquellos que se han alejado de ti, tú les llamas con ese llamado de tu Espíritu Santo, Señor. Y estás interesado en que aprendamos cada día más de tus cosas, que puedas traer revelación a nuestro espíritu, a nuestro corazón, de cuál es tu perfecta voluntad, de qué cosas tú quieres, Señor, que nosotros estemos apercibidos, de qué cosas quieres que hagamos, cómo las debemos de hacer. Sabemos que tu voluntad es que oremos, más que orar también que intercedamos por otros.
Señor, esa es tu perfecta voluntad, Dios. Pero ¿cómo hacerlo, Padre? Muchas veces no tenemos todas las directrices, pero sabemos que tú nos enseñas cada día y queremos que cada corazón que nos oye, cada persona que nos escucha, pueda estar receptiva y receptivo para oír esta palabra que nosotras con toda humildad queremos compartir, Señor. No lo sabemos todo, pero sí sabemos que tú sí lo sabes todo. Amén. Nosotros no conocemos las personas que están ahí sintonizándonos, pero tú sí conoces a todas las personas, todas que nos sintonizan en vivo y también las que nos vayan a sintonizar cuando se les comparte el programa. Tú sí sabes de todas las situaciones y de todas las cosas. Hoy te damos la honra y la gloria, Señor, y te pedimos, Dios, que nos dirijas en esta palabra para que caiga en buena tierra, Señor amado. Amén. Y pastora Yenori, bueno, dándole gracias al Señor, ¿verdad? Un programa más, y queríamos compartir acerca de qué es un intercesor eficaz. Habíamos hablado de que es muy diferente la palabra eficiente de eficaz, ¿verdad? Porque eficiente es la persona que puede hacer las cosas, cumple con hacerlas y las hace bien, pero que la palabra eficaz significa algo más, que es aquella persona que no solo hace lo que tiene que hacer y que lo hace bien, sino que que completamente cae en el blanco. Llega donde tiene que llegar directamente, eso es eficaz. Eso es la eficacia de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros seamos intercesores eficaces, porque queríamos hablar de que es muy diferente orar, ¿verdad?, a interceder. Así. ¿Cuál es la diferencia, doña Tenori? Sí, bueno, vamos a comenzar diciendo que Dios en este momento está levantando intercesores para legitimizarnos, para que nosotros nos posesionemos del lugar o asignación donde Él nos ubique a cada uno, como intercesores proféticos. Entonces, de ahí va a salir nuestra enseñanza esta tarde, con lo cual nosotros a la hora de legitimizarnos, hacemos y le damos derecho legal al Señor para que Él intervenga. Intervenga acá en la tierra. Es decir, estamos abriéndole las puertas al Señor de nuestros hogares, de nuestras familias, de X circunstancia, para que Él intervenga. Entonces, ahí vamos a empezar a marcar la diferencia de lo que es la oración y la intercesión, proféticamente. Sí. Amén. Y vamos a tomar la palabra de Josué, o vamos a poner como ejemplo a Josué. Está bien. Josué, si quiere leemos el pasaje. Josué 1:7. 1:7. La palabra del Señor en Josué nos habla y dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú llevarás a este pueblo a tomar posesión de la tierra que juré entregar a sus padres. Esfuérzate y sé valiente para guardar y poner por obra todas las leyes que Moisés te ordenó. No te desvíes ni a la derecha ni a izquierda, para que seas prosperado donde quiera que vayas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y recita de noche, a fin de que cumplas con cuidado y pongas por obra todo lo escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. Te he ordenado que te esfuerces y seas perseverante, no tengas miedo, ni te desanimes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Ahí hay una línea que es estudiando y escudriñando, decía, cada día sus mandamientos. Sí, esta palabra está en el libro de Josué, ¿verdad? Porque Josué fue más que una persona que oraba. Josué fue un intercesor, ¿verdad? Porque si nosotros oramos, pues podemos orar por nosotros mismos o tal vez podemos orar por otros,
por situaciones personales o lo que sea, pero el intercesor va más allá, porque se para en la brecha y no se detiene y no deja de perseverar con la autoridad de Dios, como decía usted ahora, ¿verdad? Que ha entendido de que Dios nos ha dado ese derecho, ¿verdad? Ajá. Para nosotros interceder por otros, que Él está legitimizando, o sea, dándole derecho a las personas para que intercedan por lugares, por países, por personas, por iglesias, y esa autoridad y ese derecho, como Dios es un Dios legal, ¿verdad? Él está dando eso para que, es como que si nos da ese derecho de que nosotros abramos esas puertas, abramos esas puertas para que Él trabaje en esas personas, en esas iglesias, ¿verdad? Correcto, sí. Bueno, acá el Señor me dio, profeta Inesita, la definición de cada una de esas ordenanzas que Dios le puso a Josué, ¿verdad? Como la primera que habla de que debemos esforzarnos, debemos ser esforzados. Sí. A veces nosotros creemos y queremos que vamos delante del Señor y le presentamos una petición y ya, ¿verdad? Ya le presenté al Señor y ya el Señor va a hacer. No, el Señor dice, esfuérzate. Es decir, Él pone su parte, porque Él es soberano, pero a mí me toca la siguiente parte, que es desatar la fe, la perseverancia, seguir ahí orando, intercediendo. Nosotros a veces queremos las cosas que sean así como instantáneas, que lo que le pedimos al Señor es con una varita y ya, Él lo concedió. No, Él está diciendo a Josué y a todos y a cada uno de nosotros, esfuérzate. Cada uno de nosotros tenemos que ser esforzados, así como Dios se lo pide a Josué. Luego le dice, sé valiente. Y para aclararles en lo que es la valentía, a veces nosotros lo confundimos el valiente con la persona que es temerosa. No, el valiente es que a pesar de que tiene miedo, enfrenta las circunstancias, enfrenta ese mismo temor, sea cual sea, y persevera. Hace por encima de ese miedo lo que Dios le está ordenando que haga, o por lo que esté orando en ese momento, que tal vez él entre la duda y crea que no va a suceder. No, él sigue orando porque cree en la palabra que le ha dado el Señor, y es donde se desata esa valentía de no volver a ver atrás ningún temor, ninguna mentira que el enemigo le esté susurrando al oído, sino que él va avanzando, en avanzada, creyéndole al Señor, que para eso Él está diciendo, sé valiente, valiente. Luego viene, y le vamos a poner aquí un ejemplo, aquí mis hermanos y hermanas, en David, el rey David, cuando él iba a enfrentar a Goliat. Vamos a ver el otro pasaje que está en Primera de Samuel. Ahí habla de David, ¿verdad? Primera Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada. Vea, yo me quedaba pensando en este versículo, porque decía, con espada, con lanza, bueno, así decía una versión, con escudo y jabalina. O sea, el enemigo, nuestro enemigo y nuestros enemigos vienen a nosotros con diferentes clases de armas. Para atacarnos, para detenernos. Sobre todo ataca mucho a los intercesores, porque sabe que ellos están clamando no solo por ellos, sino por otras personas. Mas yo, le dijo David, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vea lo que decía ahí, que al estar provocando o haciéndole daño a sus hijos, a sus intercesores, a quien está provocando es a Dios y a sus ángeles, a sus escuadrones. Jehová te entregará hoy en mi mano y te cortaré la cabeza
y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y que Él es quien nos da la victoria. O sea, uno de los propósitos de Dios es que, o sea, Él va a ser exaltado y que la gente entienda que nosotros como intercesores, como hijos de Dios, Él nos legitimiza, Él nos da el derecho, Él nos da la autoridad, pero que siempre nosotros dependemos de Él. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la autoridad, Él es el que nos entrega a los enemigos y el que nos da la victoria, ¿verdad, doña Yenori? Amén. Sí. En David, ahí en la cita que usted mencionaba, veamos que David, él no ve el tamaño de Goliat. El Goliat que se le presenta a David, como ahí usted ya leyó la cita bíblica, era un guerrero, un gigante, al cual todos temían. Pero David, no, David lo ubicó. David le dijo de una vez, alto ahí. Tú vienes con toda la clase de armas que quieras. Sí. Pero tú no tienes pacto con Jehová. De una vez ahí él le suelta, como decimos nosotros popularmente, los zapatos o los tacos de frente, ¿verdad? Exactamente. Lo ubica. Y le dice, podrás venir con todas las mentiras que tú quieras, pero tú eres un incircunciso. Ajá. Qué poderoso, ¿verdad? Sí. Dice, tú no tienes pacto con Jehová. Entonces, amados hermanos y hermanas, póngale usted el nombre de Goliat a lo que usted quiera. Póngale a una enfermedad, llámese hijos rebeldes, escasez, etcétera. Lo que usted le esté en ese momento aquejándole a ese Goliat que el enemigo le quiere venir y meterle temor, póngale un alto. Porque usted y yo, aquí nosotros presentes, estamos respaldadas por el Señor Jehová. Lo tenemos a Él va delante de nosotros como un guerrero gigante peleando nuestra batalla. Nosotros no peleamos ninguna batalla, Él la pelea por nosotros, por usted y por mí. Y fue de una vez lo que David le hizo hacer ver a Goliat, que él iba con el respaldo del Señor Jehová. Sí, o sea que David era más que una, o sea, la palabra de Dios habla que David era un adorador, ¿verdad? Era una persona que amaba a Dios, que buscaba de la presencia de Dios primeramente, pero ahí se ve que él era más que una persona también que oraba, que eso es lo que queremos hoy, que motivar a las personas, ¿verdad? Por medio de la presencia del Señor, para que más que digamos orar, que nosotros oremos por nuestras propias cosas, que aprendamos que Dios también busca personas que intercedan también por otras, que oren por sus países, que oren por sus iglesias, que vayan más allá de ser una persona que ora a ser una persona que interceda y que sepa cómo hacerlo, ¿verdad? Que se instruya en la palabra, porque algo de lo que Dios le decía a Josué, ¿verdad? Era que meditara en la palabra, que la estudiara, que la escudriñara, y aún más dice que la recitara en la mañana y en la noche. Pero también le dijo algo, doña Yenori, le decía que pusiera por obra todo lo que ahí estaba, que siguiera los mandamientos de Dios, que aquella palabra que estudiaba la pusiera por obra y la obedeciera, y que creyera en aquella palabra que ya se les había dicho, ¿verdad? Ellos ya se les había dicho que toda la tierra que ellos pisaran iba a ser de ellos. Y ve a David desde el primer momento, como dijo usted ahorita, desde el primer momento dijo la palabra, de una vez le dio con la palabra al gigante, como dijo usted, lo ubicó, ¿verdad? Como diciéndole, usted está allá y yo estoy aquí, Dios está conmigo, y usted ya con todo eso ya perdió, aunque usted mida 3 metros, ¿verdad? Que era lo que ha explicado
la historia y los estudios que mucha gente dice, pero ¿cómo un gigante? No es un gigante de fantasía, ¿verdad? Es que realmente esos hombres medían pues casi 3 metros, y eso es una verdad porque sí han habido, de eso sí se sabe, ¿verdad? Ajá. Porque la arqueología lo ha confirmado con huesos que han encontrado, pero también en estos últimos siglo sabemos de gente que casi ha medido, ¿verdad?, aún 3 metros. Sí. Eso es algo real, no es un gigante de fantasía, ¿verdad? Entonces, doña Yenori, tomando como ejemplo primero a Josué, ¿verdad?, luego a David. Entonces, ¿qué más podemos decir acerca de ese llamado que Dios nos hace a ser intercesores? Sí. Bueno, primero debemos de ser también, tener una perseverancia. Debemos ser perseverantes. Es decir, y le digo porque uno mismo, tal vez a usted le ha pasado, llega y va al culto un domingo, ofrenda y ya ofrendé. Pero esa ofrenda no tuvo un significado. Ajá. No fue ofrecida a Dios y no se perseveró del por qué yo le presenté al Señor esa ofrenda, por qué Dios me pidió esa ofrenda a mí, de que se la diera Él, de que ya yo oré, ¿verdad? Ya yo le presenté al Señor, ya le dije, Señor, mis necesidades, pero hasta ahí, volvemos a como anteriormente mencioné, al pedirnos al Señor que seamos esforzados, igual ser perseverantes en lo que se le está pidiendo a Dios, ¿verdad? Y seguir orando hasta ver el resultado del por qué o de qué fue lo que el Señor puso en mi corazón, yo dar esa ofrenda y por qué orar hasta ver el resultado de la palabra que Dios me dio. Sí, es que es hacer las cosas con conocimiento. No es hacer las cosas por hacerlas, como por cumplir ciertas reglas o por cumplir con una cierta religión, sino es que lo que yo voy a hacer es porque yo tengo la convicción en mi corazón de por qué yo estoy haciendo las cosas, de para quién las estoy haciendo, sea que sea una ofrenda, sea que sea adoración, sea que yo estoy intercediendo por alguien, para quién estoy haciendo aquello y con el conocimiento de cuál palabra. Por eso es que Dios le decía a sus siervos, bueno, en este caso a Josué, le hablaba de meditar en la palabra, de estudiar la palabra, porque vea Josué ya tenía una palabra, que era eso, que ellos, todo lo que el pie pisare iba a ser de ellos. Ellos tenían una palabra. Dios a todos nos da una palabra específica. A David ya se le había dado una palabra, ¿verdad?, que él iba a ser rey. Ajá. Ya él tenía una palabra de parte de Dios. Él estaba parado en esa palabra mientras llegaba el cumplimiento. Él estaba ahí, ¿verdad?, intercediendo, estaba ahí adorando y estaba haciendo en ese momento lo que Dios le había ponido a hacer, porque su corazón era valiente. Que valiente no quiere decir que en algún momento no va a tener temor, ¿verdad? Sí. Sino que él se había llenado de la valentía de Dios. Y aunque ese gigante estaba ahí, pero dice que él se armó de ese valor que Dios le dio y como que tomó fuerzas y estaba como decir un enojo dentro de él, pero no, ¿verdad?, pero contra esos enemigos que le estaban haciendo daño al pueblo de Israel, que eran los filisteos, ¿verdad? Y que este filisteo se burlaba y se burlaba. A veces nosotros en nuestras propias vidas, el enemigo a veces se burla, se ríe, y muchos enemigos están batallando contra nuestras vidas, contra nuestras familias, ¿verdad? El enemigo a veces de la enfermedad, el enemigo a veces de que no vemos la salida en lo económico, el enemigo que se llevó a tu hijo a las drogas, el enemigo que tiene a tu hija tal vez ahí en la calle, el enemigo que tiene situaciones ahí, pleitos legales, que no sale aquello o aquella pensión, no llega aquel trabajo por el que has estado esperando. Entonces llega un momento que el Señor nos llena de ese valor como para interceder, orar,
y creerle a Dios y decir, no, ya llegó hasta aquí. Ese enemigo que me tiene molesta, ya le llegó su tiempo. Y a David en ese momento, me imagino que sintió eso, ¿verdad? Dijo, no, ya este incircunciso, filisteo, ya le llegó su tiempo. Y de una vez, ¿verdad? Y dice que este filisteo iba con un montón de armas, pero dice que él le dijo, yo no vengo a ti con todas esas armas, pero sí vengo en el nombre de Dios, ¿verdad? Que ahí es donde nosotros tenemos que estar conscientes de que vamos en el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? De Jehová de los ejércitos, de Yahvé de los ejércitos. Él es nuestro Dios todopoderoso y ahí es donde ese nombre está sobre nosotros, porque somos hijos de Él. Tenemos su ADN, ¿verdad? Su ADN espiritual está en nosotros y Él nos ha legitimizado, ¿verdad? Porque es como cuando nosotros vamos al registro y ahí están los apellidos de nosotros. Legalmente nosotros tenemos esos apellidos porque tenemos los apellidos de nuestros padres, ¿verdad? Y eso es algo legal. Así es. Eso es algo legal. Entonces, de igual manera, Él está legitimizando a intercesores, a personas como tú y como yo, que tengan un corazón valiente, un corazón guerrero, que quieran tomar aquella legalidad de Dios, aquel autoridad que Dios nos da, para ir más allá y avanzar, a conquistar los territorios que ya Él nos prometió, a que se cumpla la palabra que ya Él nos dio. Así es, amén, sí. Otro requisito es el enfoque. Ajá, el enfoque. Si hay algo que roba las fuerzas es el desenfoque, ¿verdad? Y sabemos que el enemigo es un maestro para venir a desenfocarnos, a distraernos, a ponernos distracciones. Entonces, Inesita, el Señor nos manda a que abramos los ojos. ¿Qué nos distrae a nosotros de entrar a la presencia del Señor, de compartir en la presencia del Señor? ¿Qué nos distrae a nosotros de orar? Que eso, bueno, son cosas mínimas, pero el enemigo es tan ágil y sutil que él viene con mentira, pongámosle a veces hasta dentro de la misma familia. Utiliza la misma familia para distraernos, a los más cercanos, nuestros hijos, el trabajo, que porque estoy muy cansada, que llego de trabajar muy tarde, no quiero ponerme a orar porque que mañana más tarde lo hago. No, esos son distracciones, son distractores que el enemigo utiliza y nosotros debemos de señalarlas, de descubrirlas y señalarlas, y decir, ajá, ok, estoy cansada. Sí, no, pero en el Señor Él es mi fuerza. Él es mi fortaleza. Sí. En el momento que ya usted derriba esa mentira del enemigo, y aunque usted no sienta, porque seamos sinceros, la carne nunca va a sentir orar. Sí. La carne nunca va a querer orar, solo por el espíritu. Y usted agarra esa carne y la arrastra y dice, venga, vamos a orar, usted y yo. Y ya el enemigo tiene que retroceder, porque no podemos dejarnos que él nos susurre, nos engañe, porque es lo que él va a querer, apartarnos de que nosotros tengamos esa comunión con el Señor. Ajá, sí, pueden ser diferentes maneras de distraernos, ¿verdad? Exactamente. De desenfocarnos de aquello que Él ya nos ha hablado, ¿verdad? Todas las personas, de alguna manera Dios nos habla, por la palabra, por alguna persona, y nos confirma el corazón aquello que queremos lograr, llegar más allá, servirle a Dios con más autoridad, con más poder, hacer otras cosas diferentes, algún proyecto que tú tengas, sea de sentido espiritual o de sentido familiar. Él quiere detenernos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que llenarnos de Él, llenarnos de su valentía. Esa palabra valiente, cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, esa palabra también significa sé valeroso, pero una de las cosas que significa es sé firme, que era lo que estábamos hablando al principio,
que firme significa que yo estoy parado en aquello y no me voy a mover de aquello, de esa fe que tengo en aquello que voy a lograr. Soy firme en eso y firme en la palabra. Así venga lo que venga, así venga cualquier persona a decirme, no, ya usted deje de estar soñando con eso. Ya no ore más por sus hijos, ya no ore más por eso. Otra acepción de la palabra es obstinado en el sentido positivo, ¿verdad? Y también fortalecido por Dios. Eso era lo que Dios le estaba diciendo, que nosotros tenemos que ser fuertes, pero en Dios. Tal vez en nuestra propia fuerza no lo vamos a hacer, pero si nosotros nos fortalecemos en Dios, buscamos su presencia, buscamos que Él nos llene, que Él nos ayude, estudiamos su palabra, nos llenamos de Él, entonces vamos a ser valientes no en nuestra propia fuerza, sino en las fuerzas de Él, que es muy diferente, ¿verdad? Correcto, sí. Otra definición o otro requisito que debe de tener un intercesor es planificar. Debemos ser planificadores. Sí. Nosotros no podemos entrar a hacer cosas o a decir que el Señor nos mandó a hacer cosas sin haberlo verdaderamente consultado con Él, sin haber entrado en esa comunión con Él para que Él nos hable, para que Él nos dé esas directrices a seguir. Y nosotros somos muy dados a hacer cosas así, a la ligera, a no ser, a razonar las cosas, a ordenarlas, a ponerlas delante del Señor para que Él nos dé las directrices como se las dio a Samuel, como se las dio a David. Veamos en segunda de Samuel. Bueno, esa no la traje. Esa no la traje. Bueno. Pero usted la tiene ahí, ¿no? Es donde, bueno, deme un momentito aquí mientras la buscamos, o la busca usted, pero es que donde el rey David hace el censo. Recuerden, recuerden que el rey David iba a la guerra y manda a sus soldados a hacer un censo, ¿verdad? Sí. Es lo normal, él era un general de guerra, acostumbrado a ser organizado, ¿verdad? A saber con cuánta gente tenía, con cuántos guerreros, qué función tenía cada uno, porque era un general estratégico. Pero vea que el Señor se enojó con él. ¿Por qué se enojó el Señor con él? Porque David no le había consultado al Señor, que si esa era la dirección a seguir, que si con esa directriz él iba a ganar la guerra. ¿Qué pasa? Que eso no era el diseño ni el propósito del plan divino de Dios. Y nosotros nos salimos del diseño, propósito y plan divino de Dios solo por no consultar al Señor. Sí, verdad, qué tremendo, porque él más que todo estaba confiando en aquel equipo que él tenía, en aquel grupo de personas. Estaba confiando más en eso que verdaderamente en Dios. No estaba, lo más importante en ese momento era que él consultara, está bien, ser organizado está bien, saber con qué cuento, eso está bien, no es que está mal, pero aunque tengamos todas las cosas en la mano, primero está pedirle a Dios, bueno, Dios, esto que voy a hacer está bien, tengo el dinero, tengo los libros, tengo las personas, pero Dios, pero es tu tiempo ya, esa es tu voluntad para que yo haga esto. Entonces ahí David falló en eso, por eso a Dios no le agradó. Sin embargo, eso fue una experiencia que le sirvió a David para más adelante, ¿verdad? Porque correcto, más adelante, él ya cualquier guerra que hacía, cualquier batalla, él primero lo que hacía era que consultaba a Dios, ¿verdad? Consultaba al Señor, entonces Dios le decía, bueno, hazlo así, hazlo de esta forma, lleva a tantas personas, ve a tal lugar no, ahí no, primero a tal lugar, primero aquí sí vas a ganar, en este lado espera. Y dice que, bueno, David ganó cualquier cantidad de batallas, que bueno, sorprendentemente ganó montones de batallas. Entonces él quiere decir que él en toda esa enseñanza que Dios le dio, él aprendió
a depender de Dios, aprendió que lo primero era comunicarse con Dios y tener esa intimidad con Dios y esperar en la presencia de Dios cuando Dios le dijera, es ya, es por aquí, hazlo así. Sí, cuentas con todas estas cosas, pero espera, o ve por aquí, hazlo así. Conoce tienes que conocer las armas del enemigo también, porque eso es una de las cosas, ¿verdad? Vea que con David, ahí él vio todas las armas que tenía Goliat, él las pudo ver, y así nosotros también debemos de orar y leer la palabra, pedirle a Dios, Dios, bueno, ¿cuáles son esas armas que está utilizando el enemigo? El enemigo usa toda clase de cosas, ¿verdad? Utiliza a una persona, tal vez en tu trabajo, para molestarte, para distraerte, utiliza a alguien en la calle para enojarte, utiliza, yo qué sé, a veces también hasta enfermarte o alguna cosa para detenerte de todo aquello que Dios quiere que tú hagas. Entonces hay muchas armas, pero si nosotros ya sabemos que todas esas cosas son armas que usa el enemigo, entonces nosotros vamos más bien a ser sabios y tomar más bien las armas que Dios nos tiene preparados a nosotras, que son más poderosas porque son poderosas en Dios, ¿verdad, doña Jenny? Así es, amén. Sí, veamos, Inesita, cuando el Señor le dice a Josué, de las murallas, que dieran 7 vueltas. Yo me imagino, ¿verdad? Que seguro Josué se quedó extrañado, es decir, ¿qué voy a ganar yo con darle 7 vueltas a eso? ¿Qué razón tiene? Sin embargo, él obedeció. Él obedeció y fue y dio como las directrices que Dios le indicó. Al son de la trompeta, alabando a Jehová, alabando al Señor, dándole gracias al Señor, y él cumplió con lo que el Señor le había indicado, y al final las murallas se dieron, y él tuvo la conquista, Dios le dio la victoria. Entonces es lo que nosotros, y esa tarde es lo que queremos sembrar en su corazón de parte de Dios. Pidámosle las directrices al Señor. ¿Por qué orar? ¿Por qué, Señor, por qué quieres tú esta nación que yo interceda? En mi familia, que el Señor, al mostrarle a usted que sus hijos están caminando y se están saliendo un poquito, entonces usted en la oración le va a dar, como dijimos al principio, la legalidad a Dios para que otra vez Él actúe y los enderezca. Nuestras propias vidas, a veces hacemos cosas sin pedirle la dirección al Señor y erramos sin querer, con una palabra que tal vez queremos consolar a un hermano y no tenemos esa palabra adecuada para que el Señor lo levante y actúe. Entonces, al pedirle al Señor que si el Señor pone por mí, en mi corazón, orar por una familia, por mis hijos, por un matrimonio, igual Él me va a dar la dirección. ¿Qué está atravesando esa familia? ¿Qué está atravesando ese matrimonio? ¿Cuál es la necesidad que está en el corazón de Dios para esa situación? Y entonces ya lloro, dirigida por el Espíritu Santo. Sí, y es que mucha gente dice, pero ¿cómo es eso de que la legalidad y que todo eso? Es que nosotros muchas veces, con nuestras palabras, nosotros muchas veces confesamos muchas cosas. Dice en Proverbios que el poder de la vida y de la muerte está en la boca, en lo que decimos. Muchas veces nosotros mismos hablamos cosas que no tenemos que hablar. Los mismos padres muchas veces maldicen a sus hijos. Sí. Y muchas veces los maldicen y dice, usted de ahí no se va a levantar porque usted no va a llegar a nada, usted no es inteligente, usted es esto, y muchas veces damos palabras y los padres somos autoridad, ¿verdad? Así es. Entonces ahí es donde viene la legalidad de Dios. Un padre tal vez está orando, bueno, tal vez tienes que hablar con Dios y decirle, Dios, perdóname porque yo en mi ignorancia muchas veces maldije a mis hijos,
pero te pido perdón, Señor, y voy a darle vuelta a esto, y ahora te voy a entregar a mis hijos y los voy a bendecir. Voy a comenzar a bendecirlos y voy a declarar inoperante esas palabras que yo les dije a mis hijos o a mis nietos, las voy a declarar inoperantes. Y te pido perdón, te pido que esa sangre preciosa me limpie de ese pecado que yo cometí de maldecir a mis hijos, o de maldecir a mi familia, a mi esposa o a mi esposo o a mi primo. A veces somos muy dados a maldecir, ¿verdad? A maldecir a cualquier persona que pasa por nuestro lado, o porque en cualquier lado donde estemos. Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios por eso. Y en lugar de maldecir, bendecir a las personas, bendecir a mis hijos, declarar cosas que ya están en la palabra. Por ejemplo, en Isaías dice, tus hijos y tus hijas serán enseñados por Jehová. Amén. Comienza a proclamar eso en lugar y corta todas esas palabras que hablaste. Por eso es que cuando hablamos de legalidad es porque Dios le ha dado autoridad a los padres. Entonces ahí los padres tienen que arrepentirse, pedir perdón y comenzar a bendecir a aquel hijo que tal vez anda por allá. Bueno, perdonar, reconciliarse, llamarlo con las palabras de amor, como dice su palabra. Señor, mucha gente dice, ay, estoy orando por aquella persona para que, y entonces usan una palabra que dice, Dios, trata con aquel hombre, o te lo llevas o te lo mando, ¿verdad? Esas cosas no se dicen, porque no, en mí no está, yo no tengo que maldecir, porque Dios me ha dado poder en mis palabras, y en Santiago dice que de una misma boca no puede salir dos fuentes, no puede salir agua dulce y agua amarga. No, de una misma fuente no salen dos clases de aguas. Así es, sí. Entonces tienes que bendecir a tus hijos, tienes que bendecir a aquella persona, tienes que perdonar también, porque Dios es un Dios legal, y Dios es un Dios que también quiere que nosotros utilicemos esa legalidad que Él nos ha dado en nuestras palabras para hablar. Y yo quería que viéramos otro versículo, Pastora Yenori, que está en Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice, ahí está en la pantalla, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en la grandeza de su poder. Oiga qué lindo, en la grandeza de su poder. No es cualquier poder, es un poder grande y diferente, sobrenatural. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo le va a llegar a todos, y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿verdad? Y si yo quería, recalcar eso que dice, primero que es la grandeza de su poder, luego que dice resistir. Esa palabra resistir, ahí la explica en el contexto, ¿verdad? En la Biblia, donde vienen las explicaciones de las palabras y los significados, y decía que resistir, Pastora Yenori, es cuando la persona se para frente al enemigo, frente a frente, y no lo deja avanzar, que no le permite, realmente, literalmente significa que no le permite al enemigo ni que dé un paso adentro de su territorio. O sea, se para firme, eso es resistir. Y resistir también es perseverar, ¿verdad? Y luego donde dice que habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Eso lo hemos explicado en otras oportunidades, pero estar firme es que yo estoy parado y que el enemigo me ataca por aquí, pero no me va a botar, porque yo estoy firme y no voy a dejar de creer en lo que ya Dios me ha dicho. No voy a dejar de creer en su palabra. Así vengan filosofías por aquí, filosofías por allá, en todo lado, ¿verdad? Ahora tantas ideas que hay de muchas cosas, pero nada de eso me va a dejar de creer de que la palabra de Dios es lo que dice la verdad.
Entonces, eso es algo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Firmes, resistir, perseverar, fortalecernos en Dios para orar y llegar a ser también esos intercesores valientes con un corazón guerrero para orar, no solo por nosotros, sino por las familias, orar por nuestras congregaciones, orar por nuestros países. Ese es un intercesor. Así es, sí. En lo que estamos también en la diferencia de orar y de interceder, ¿verdad? Orar es hablar con Dios. Como estamos acá nosotros comunicándonos a través de esta señal con ustedes, estamos orando, ¿verdad? Estamos poniendo en práctica lo que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando vayan y oren, vayan a su aposento, a su habitación, ¿verdad? Entonces, ahí usted en el secreto, ahí usted habla con el Señor, ahí usted le cuenta al Señor, habla con Él normalmente. Y el intercesor es el que en cualquier momento y en cualquier lugar, el Señor le pone una carga a orar por X circunstancia, por una familia, por un pequeño ejemplo. Ahora yo andaba en San José antes de venir para acá con una amiga y en una parada del bus se iba a subir un muchacho que de tobillo para abajo tenía como era unos tornillos así de lado a lado, y ella empezó a orar. Nada más, seguimos caminando, pero ella volvió a ver así y se puso a orar por el Señor. Entonces, eso hace una intercesora, un intercesor que ve la necesidad e inmediatamente siente la convicción en el corazón del Espíritu Santo, orar por esa situación. Eso es un intercesor que hace la diferencia a orar. Luego, Dios anda buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha, como dijo usted ahora, que permanezcamos firmes, sin darle ningún poquito de oportunidad al enemigo, que no estemos viendo las circunstancias de atrás, sino que permanezcamos firmes en la fe, en la enseñanza, en la palabra que el Señor nos da día a día, porque Él nos da enseñanza día a día. Y Él nos pone, cuando Él nos va a instruir o a poner una directriz de por qué orar, Él nos va a dar una palabra. Y en esa palabra, ya usted, conectada con el Espíritu Santo, va a tener el discernimiento para dirigir la oración. Amén. Entonces, ya para ir, ya nos quedan unos minutos. Vamos entonces a orar por esas personas que nos están sintonizando. La pastora Yenori va a orar por ustedes en este momento para que se acerque usted al Señor si no le conoce, y si le conoce, pues que pase a ser más. Así es, amén. Más que nada más un cristiano, más que una persona que dice tener una religión. Amén. Sí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sí, en esta tarde, derrama, Señor, tu Santo Espíritu sobre esos hombres y mujeres que tú estás levantando, Señor, en esta nación, a través de esta señal, Señor, que sea, Padre de la Gloria, una unción expansiva, Señor Jesús, que los toque a cada uno de ellos y asuman, Señor, ese llamado que a cada uno tú nos has dado como intercesores, Señor Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que se abran esos ojos, Señor, a cada hombre, mujer, a esas madres, Señor Jesús, que caiga, Padre, toda esa venda, Señor, y ellas tengan esa guianza, esa directriz de parte del Espíritu Santo, en comunión contigo, Señor, para clamar, para orar, Señor, darle palabra de bendición y de edificación a sus hijos, a familias, en los hogares, sobre esta nación, Señor. Oramos, Señor, por esos hombres, sí, Padre, para que las peticiones, Señor, que ellos eleven, lleguen a ti, Señor, sí, Jesús, y vuelvan, Padre, del cielo acá a la tierra con ese derecho legal que nosotros y cada uno tú nos has dado, Señor, y tú les das a ellos también, Señor, porque tu palabra dice, y Jesús se lo dijo a los discípulos, mayores cosas haremos nosotros que Él en su nombre, y nosotros no venimos aquí en nombre de cualquier persona, venimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el cual ese nombre nos da ese derecho legal
para declarar sanidad, para declarar vida sobre los matrimonios, para declarar que se levanten esos jóvenes que están en drogadicción, esos jóvenes, esas mujeres, esas niñas que están siendo utilizadas en prostitución. Tú nos has dado esta boca, el cual sale palabra de bendición legalmente, porque estamos capacitados, porque tú vas delante de cada una de nosotras y cada uno de esos hombres y mujeres que se paran en la brecha. Señor, levanta, pon, Señor, a esos hombres y esas mujeres en las iglesias, Señor Jesús, amén, para sí, que Señor, oren, para que intercedan, siguiendo la directriz en obediencia, así como Josué, así como David, Señor, como Daniel, Padre Santo, esos jóvenes con ese espíritu de Daniel, Señor, jóvenes obedientes, Señor Jesús, jóvenes temerosos de ti, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que a pesar de los miedos que tengan, Señor, ellos escuchan tu voz y obedecen, Señor, porque saben que están siendo respaldados por ti, Padre. En esta tarde, Señor, te damos gracias. Gracias por cada una de esas personas que nos han sintonizado. Gracias por cada una de esas familias que esta palabra ha llegado, Señor. Y porque esa palabra, Señor, ha calado en sus corazones, en sus vidas, Señor Jesús. Sí, y sabemos, Padre Santo, que el fruto será de abundancia, Señor, en cada uno de sus hogares, Padre Santo. Sí, va a venir una sobreabundancia, Señor, porque ellos lo creen. Ellos se pararán en la brecha, Señor, en cada uno de los marcos de las puertas, Padre Santo. Tu sangre preciosa y maravillosa y poderosa ha sido marcados, han sido sellados, Señor, y el enemigo retrocede. El enemigo no tiene derecho legal, porque cada una de las familias de esta nación, Señor, y del mundo entero las declaramos para Cristo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Sí, Padre Santo, bendecimos a cada una de estas personas, Señor, radioescuchas, que nos sintonizan en este momento a través de cualquier medio o que vayan a ver en el programa cuando alguien se los comparta, en cualquier país donde te encuentres, en el momento que veas este programa, en el momento que escuches esta palabra, recibes bendición, recibes fortaleza de parte del Señor, recibes esa palabra que necesitas para avanzar, aquello que estás esperando, que tal vez dices, estoy esperando por una palabra, estoy esperando por una confirmación de parte de Dios para emprender este proyecto. Bueno, pues Dios te está confirmando a través de esto, a través de esta palabra y a través de este programa, que ya es el tiempo de moverse, que ya tienes que decirle un hasta aquí a ese Goliat que ha estado provocándote, a ese Goliat que ha estado molestando a tus hijos, a ese Goliat que te ha robado las finanzas. Ya es tiempo de decirle un hasta aquí a ese enemigo, que ya es tiempo de que conozcamos su palabra, sus promesas, su legalidad, la autoridad que Él nos ha dado para saber interceder, para saber orar por nosotros mismos y por otras personas. Ya es el tiempo de que nosotros como iglesia nos levantemos y vayamos más allá de ser unas simples ovejitas con miedo. No, ya no somos ovejitas con miedo, somos hombres y mujeres que amamos al Señor, que nos llenamos de su presencia, que nos llenamos de su amor y que conocemos su palabra y conocemos sus promesas y que vamos hacia adelante. Así que hoy dile ahí donde estás, dile: Dios precioso, quiero entregar mi vida a ti y quiero volverme a ti de todo corazón. Te he fallado, he hablado palabras que no tenía que hablar, pero te pido perdón hoy, te pido perdón, Señor, y te pido que me ayudes para, en lugar de maldecir, voy a bendecir a las personas. En lugar de hablar lo que no tengo que hablar y decir palabras que no tengo que decir, voy a empezar a leer la palabra y voy a hablar lo que dice tu palabra. Voy a bendecir a la gente, voy a acercarme a ti, voy a clamar a ti, voy a entregarte toda mi vida y te pido que me ayudes en este momento, me fortalezcas para yo caminar en los caminos de Dios. Y si estás en tal vez dices, bueno, tengo mi religión. Bueno, las religiones no es que son malas, pero nosotros tenemos que ir más allá de la religión. Una religión es cumplir con ciertos dogmas, ciertas cosas, pero la relación y la intimidad con Dios, esa es la perfecta voluntad de Dios. Ir más allá de la religión es
intimar con Dios. Así que hazlo y Dios te bendiga. Gracias, Pastora Yenori. Mucho Dios gusto. me la bendiga. Y estamos en un próximo programa, el próximo viernes. Y que reciban mucha bendición. Buenas tardes.